Bienvenidos a este séptimo episodio, con un interesante diálogo sobre la Universidad del Futuro, con Daniel Hernández Franco, quien estudió Economía en la Universidad Autónoma Metropolitana, cuenta con una maestría en Salud Pública por la Universidad de Emory. La Universidad Mesoamericana de San Cristóbal de las Casas le otorgó el doctorado honoris causa por sus aportaciones a la política social. Actualmente, colabora como profesor investigador en la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Como representante institucional, colaboró en la elaboración del Programa Nacional de Educación Superior del Gobierno de México y es secretario técnico de la región noreste de la Asociación de Universidades de México. Durante 13 años, fue investigador en temas sociodemográficos y en salud materno-infantil en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Colaboró en la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública como coordinador sectorial de monitoreo y de desarrollo y como coordinador sectorial de desarrollo académico. Fue responsable de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar. Participó en el diseño y fue profesor de la Maestría en Estudios de Población de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y ha publicado más de 60 trabajos en libros y revistas especializadas en temas de educación, demografía, política pública y evaluación de programas de política social. Todo listo para iniciar este séptimo episodio de nuestra sexta temporada. Daniel Hernández Franco en Diálogos con la Comunidad. Pues bienvenidos nuevamente a estos diálogos con la comunidad de la Universidad Olmeca. Estamos en un nuevo episodio de esta sexta temporada y hoy tendremos la oportunidad de platicar con alguien al que yo estimo mucho, tengo buen tiempo de conocerlo, de interactuar y él sobre todo, bueno, ha trabajado mucho sobre ese tema de la educación con equidad y calidad, pero sobre todo los retos que la educación superior tiene en estos momentos de pospandémicos en donde pues todas las instituciones, chicas, grandes, medianas, públicas o privadas, hemos tenido que enfrentar estos nuevos retos. Daniel, es un placer estar contigo. Estoy muy agradecido de la Universidad Olmeca, que es una institución que tiene dos rasgos que yo destaco. Uno es de un compromiso con la calidad educativa reconocido, y el segundo que en su carácter de institución con fines no lucrativos es un ejemplo de cómo la educación privada puede tener un destino, sobre todo para el sistema de la educación superior en México tan importante. Entonces te agradezco muchísimo el que me invites a platicar con la comunidad de una universidad tan relevante para el estado de Tabasco y para toda la región del sur-sureste de México. Gracias, Daniel. Yo quisiera iniciar este diálogo haciendo un homenaje, un reconocimiento a una persona con la que tú trabajaste mucho tiempo, el doctor Rodolfo Tuirán, que pues fue una pieza muy importante en este proceso también de transformación desde hace algunos tiempos, siendo subsecretario de Educación Superior, luego subsecretario de Educación Media Superior, incluso encargado del despacho de la Secretaría de Educación. No sé si me quisieras platicar de manera muy breve lo que significó trabajar con él y lo que él en un momento determinado aportó a lo que es hoy el modelo educativo, tanto en este nivel medio superior como en el nivel superior. Muchas gracias. Mira, Rodolfo, voy a ser muy claro, fue el hermano que yo escogí tener. Él realmente aportaba a los funcionarios públicos una cosa que yo creo que todos quisiéramos que fuera la aspiración de este país. Tener profesionales con un alto compromiso con la evidencia y con las metodologías más rigurosas para tomar las decisiones de lo que debe ser la educación. Y para Rodolfo era muy claro que había que tener un mapa de ruta definido de qué se quería para la educación superior, que fue subsecretario un par de veces, como para la educación media superior, que tuve la oportunidad de colaborar con él directamente en esa. Y entrando a la materia de que tenemos nosotros, Rodolfo y yo trabajamos durante muchos años en pensar
en una de las dimensiones, voy a trabajar las tres en este diálogo contigo, pero en una de las dimensiones claves, que eran las oportunidades de educación para los jóvenes, ¿no? Nos tocó a nosotros vivir la transición en el 2012 de hacer obligatoria la educación media superior en México. La educación media superior era obligatoria desde finales del siglo XX para la secundaria, por ahí de los años 80 se volvió obligatoria, ¿no? Y la educación media superior hasta el año 2012 se volvió obligatoria. Pero para él esa fue la visión de lo que iba a significar el crecimiento o esperado crecimiento de la matrícula del tipo educativo previo a la educación superior. Y empezamos a trabajar, él y yo habíamos colaborado durante más de una década en el área demográfica del país, ¿no? Él es un demógrafo formal muy prestigiado, yo era un demógrafo de oficio dedicado a cosas que nos gustaban a él y a mí. Y una de las cosas en las que coincidimos y que después la Núñez retomó como parte de los ejercicios que había hecho Rodolfo, fue que México podía llegar a una cobertura del nivel superior de 50% en el año 2024. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, la cobertura es un indicador muy general, impreciso, pero muy fácil de calcular, pero la imprecisión también tiene su valor porque es muy visual lo que nos ofrece. Y la cobertura bruta lo que dice es, si suponemos que los jóvenes entre 18 y 22 años están en edad de estudiar la educación superior, ¿no? ¿Cuántos de ellos efectivamente están estudiándola? Como es muy difícil hacer el cálculo por edades precisas, no siempre se tienen todos los instrumentos, se divide el número de estudiantes entre la población de 18 a 22 años. Y se supone que más o menos una buena proporción de los estudiantes tienen esa edad. Bueno, en México habíamos previsto que para 2024 deberíamos tener la mitad de esa población estudiando educación superior o el equivalente, ¿sí? Desafortunadamente, y ese fue el documento seminal que presentó Rodolfo en su momento. El problema que tenemos es que hoy en día esa cobertura es de 44%. Ese es el primer gran reto que tenemos, ¿sí? No estamos cumpliendo con el compromiso como nación de ofrecer las oportunidades a los jóvenes y las jóvenes de poder continuar, si así lo desean, y si tienen las credenciales para hacerlo, su trayectoria educativa en el nivel superior, ¿no? ¿Qué quiere decir ese 44%? Quiere decir que tenemos aproximadamente un rezago de 6 años. 6 años de rezago. Íbamos más o menos en ruta, Y la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿y qué pasó? ¿No? Bueno, evidentemente nos pasó el COVID por encima. Nos pasó el COVID por encima, pero como estamos viviendo ahora, desafortunadamente, con los fenómenos naturales, los desastres tienen una parte no controlable, ¿no? Que implica la naturaleza, pero tienen también una parte controlable que implica la respuesta de las sociedades, ¿no? Tu universidad y mi universidad enfrentamos la pandemia desde el punto de vista educativo de maneras muy distintas. ¿Por qué muy distintas? Porque relativamente rápido nos reciclamos a un proceso de educación en línea, ¿sí? A un proceso de educación no presencial, ¿sí? El TEC de Monterrey cerró una semana. A la semana habíamos reabierto y estábamos dando clases todos a través de esta pantalla. Yo afortunadamente doy una clase todo el año y mi clase todo el año está diseñada para ser no presencial. Doy una clase a 14 campus del TEC, ¿no? El TEC tiene más de 20 campus en el país. Esto implica habilidades distintas, ¿no? Y tu universidad y mi universidad y muchas universidades afortunadamente logramos reciclarlos, ¿no? Y los estudiantes no tuvieron que dejar de estudiar porque encontraron una respuesta pertinente, de calidad y que les estaba dando valor agregado, ¿no? Desafortunadamente, eso no fue la historia de la educación superior en México. Entonces, hubo una parte que tiene que ver con el COVID, ¿no? Pero hay otra parte que es más dura, más secular, y que tiene que ver con el COVID descubrió muchas debilidades que teníamos. Para las instituciones descubrió que el seguir creciendo al nivel que estaban haciéndolo
en el pasado pues había sido una inversión muy importante, y especialmente las instituciones públicas empezaron a enfrentar un freno en la inversión que estaban recibiendo de parte del financiamiento del gobierno federal. Hoy en día, básicamente, el crecimiento del presupuesto público para instituciones públicas es cercano a cero. Y para muchas instituciones privadas implicó enfrentarse al espejo de la calidad. Aquellas instituciones con calidad, donde los estudiantes encontraban servicios, aprendizajes que eran valiosos, sorteamos más o menos rápido y sin demasiados crisis en la pandemia, ¿no? Las matrículas siguieron creciendo. Aquellas instituciones privadas que desafortunadamente no habían tenido una trayectoria de calidad, pues tuvieron que caer, perdieron peso. El resultado de todo esto lo puedo resumir en 4 grandes tendencias. Uno, este fenómeno de caída de la cobertura, no de la matrícula, de la cobertura, se ha dado principalmente en los hombres. Las mujeres han seguido participando e incorporándose de manera creciente a la educación. 2, la velocidad de crecimiento se ha dado principalmente en universidades privadas, más que en las públicas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tratado de mantener la inversión y el compromiso y no dependemos de las finanzas centrales federales. 3, desafortunadamente lo que vemos no es que la gente abandonó la educación superior. Lo que estamos viendo es que la gente no está entrando a la educación superior, principalmente varones. No están entrando como entraban en el pasado a la educación superior. ¿Es esto un fenómeno económico? Puede ser. Parte de que hay falta de recursos para poder soslayar los gastos que tiene la educación superior, incluso la pública. En un momento voy a platicar de eso, ¿no? Pero hay otra parte, y ese es el 4º fenómeno, que es que de parte de la oferta de los espacios para la educación, desafortunadamente la educación pública a nivel nacional, y no me estoy refiriendo a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que sigue creciendo, ¿no? Pero a nivel nacional, desafortunadamente está costándole cada vez más trabajo a las instituciones públicas el ampliar los espacios para las oportunidades de los jóvenes, ¿no? Me parece que tú pusiste sobre la mesa un tema que es importante, modificación a la Constitución en el 2012 para que pudiera ser obligatoria la educación media superior, lo cual obviamente concitaba una serie de esfuerzos. Hoy hay quienes están planteando la obligatoriedad de la educación superior, lo cual me parece pues algo complejo cuando no hemos resuelto la incorporación de los estudiantes de media superior a la educación superior. Pero a mí me parece que el componente fundamental, y creo que ahí es el quid del asunto, es el tema de la pertinencia. En este cambio muy disruptivo que hubo por la pandemia, en donde empezamos a trabajar en casa, empezamos a estudiar en casa, en donde el tema de las entregas a domicilio de alimentos, etcétera, se convirtió en un factor, ¿no es que nos rebasó la realidad a lo que ofertamos en las instituciones de educación superior, públicas y privadas? Mira, yo creo que esto que señalas, Emilio, tiene mucha razón. Desafortunadamente, la educación superior en México sigue estando muy orientada a lo que se conocen como carreras tradicionales, ¿no? ¿Qué quiere decir carreras tradicionales? Y no quiero decir que sean menos buenas o malas que otras cosas, ¿no? Nada más que hay que reconocer que el mundo está cambiando y la demanda de los conocimientos que adquirimos está cambiando, ¿no? Entonces, seguimos teniendo administración de empresas, en orden descendente, derecho, ingeniería industrial, electrónica, automatización y aplicación de mecánica, enfermería, medicina, formación docente, contabilidad, psicología y negocios y comercio. Esas son las 10 áreas principales
de las carreras que tenemos en México. Y no ha cambiado mucho. En los últimos 25, 30 años se ha mantenido esta estructura. De esta lista que acabo de leer, solo 2 carreras, la ingeniería industrial y aquella que tiene que ver con electrónica, automatización de aplicaciones de mecánica eléctrica, están vinculadas a estos procesos de cambio tecnológico en la producción industrial. Y lo digo porque en general las remuneraciones de estos 2 sectores son más importantes, ¿no? Es el primero. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues ofrecer una mejor orientación vocacional a los jóvenes en los bachilleratos para que vieran que las opciones son muchas. Bueno, ese es un primer tema. No tenemos y todavía no tenemos una gran oferta de orientación vocacional. La segunda es la calidad, ¿sí? Muchas de nuestras universidades usamos algunos exámenes estandarizados que desarrolla el Centro Nacional de Evaluaciones, el Ceneval, ¿no? Que es una institución de carácter social, ¿no? Con participación tanto de instituciones privadas como de instituciones públicas de educación, ¿no? Incluida la CEP, la Secretaría de Educación Pública Federal, de la más alta calidad. No quiere decir que sean los únicos, no quiere decir que sean los mejores, pero son los que existen en México, ¿no? Cuando uno va a estos exámenes que se llaman EGEL, uno descubre cosas que son, que reflejan una gran heterogeneidad de la calidad. Voy a usar 2 ejemplos. En la carrera de administración, imaginemos que tenemos 60% de las universidades que realizan este examen, la mitad de sus estudiantes no alcanza la calificación aprobatoria. Y solamente el 1% tiene al 10% de sus estudiantes con esta calificación no aprobatoria. Sí, estamos hablando de 2 mundos, y cuando voy a ingeniería industrial, el resultado es más o menos lo mismo. La mitad de las instituciones, la mitad de sus estudiantes no alcanzan una calificación aprobatoria. El 1, 2 o 3% de las instituciones, solamente el 10% no alcanza una calificación aprobatoria. Esos son 2 mundos distintos, ¿sí? 3. Hablamos de que las mujeres están participando más en la educación superior. Pero desafortunadamente esa participación, que es equitativa ya en términos de matrícula, no es equitativa en términos de presencia en las carreras. Por ejemplo, si yo voy a ingeniería industrial, que es la ingeniería de la modernidad, solamente hay una mujer por cada 2 hombres. Si voy a electrónica, automatización, que es todavía un poco más sofisticado, hay una mujer por cada 7 hombres. Si voy a desarrollo de software, hay una mujer por cada 3 hombres. Todavía existen áreas en las cuales la equidad de género no está siendo alcanzada. Tenemos otra inequidad que se representa a nivel de las entidades federativas, ¿sí? En México, como empecé diciendo, 44% de los jóvenes entre 18 y 22 años aproximadamente estudian la educación superior, ¿sí? Bueno, si yo voy a Chiapas, a Oaxaca o a Guerrero, esa proporción oscila entre el 21 y el 24%, o sea, la mitad, de lo que tenemos a nivel nacional. Tabasco, afortunadamente, está por encima del nivel nacional, porque tiene una universidad autónoma muy poderosa y porque tiene instituciones como la Universidad Olmeca, que ofrece una educación de calidad y que permite que esta cobertura esté a nivel nacional. Sí, no está muy por encima del nivel nacional, pero está a nivel nacional. Y no se crean que hay muchas de esas, hay 12 entidades que están a nivel nacional o por encima. En general, todas están por debajo, ¿no? Entonces hay un rezago, y yo voy a usarlo contra Nuevo León. Nuevo León es donde está la sede del TEC de Monterrey. El TEC de Monterrey hoy en día tiene muchos campus. Yo estoy hoy desde el campus de Mixcoac en la Ciudad de México. Es el barrio de Mixcoac, es donde está la Escuela de Graduados de Ciencias Sociales, y yo estoy en este momento en la Escuela de Graduados de Ciencias Sociales, que es donde está mi oficina. Y entonces nosotros tenemos cobertura en Nuevo León. El estado de Nuevo León tiene cobertura del 56%, que es la más alta del país después de la Ciudad de México. No digo la Ciudad de México porque la Ciudad de México, como tiene las 3 universidades federales más grandes, el Politécnico Nacional, la Nacional Autónoma de México y la UAM, es una zona de concentración de toda la población del país, ¿no? Bueno, entonces imagínense, el más alto, que es Nuevo León, tiene 56%. El más bajo, que es Chiapas, tiene 21%.
30%, ese 30% son como 50 años de trabajo. Ese es el país que tenemos, ¿eh? No. Ahora, lo peor es que en los últimos 15 años, Chiapas, Guerrero y Oaxaca no han avanzado más que 2 puntos porcentuales de cobertura. Mientras que, por ejemplo, Tabasco avanzó 13 puntos de cobertura en ese periodo. Es decir, Tabasco es un ejemplo de esfuerzo de educación superior. En todo el mundo hablamos de que, tú lo planteaste, el esfuerzo de que sea obligatoria la educación superior, ¿no? Bueno, esa es una propuesta que tiene unos grandes retos. Si nosotros analizamos a la población a partir de las condiciones socioeconómicas de sus hogares y los colocamos en 5 grupos, el grupo que tiene menores niveles de ingreso contra el grupo que tiene mayores niveles de ingreso, ¿sí? En el grupo de menores niveles de ingreso, solamente 1 de cada 5 jóvenes está en la educación superior, 18%. 1 de cada 5. Cuando voy al grupo de mayor ingreso, estamos hablando de 6 de cada 10, ¿sí? 60%. Estamos hablando entre 20 y 60%. La diferencia son 40 puntos, ¿sí? Es 3 veces más la participación de los jóvenes de hogares del 20% con mayor ingreso frente a los del menos del 20%, del grupo más pobre, del 20% más pobre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Que necesitamos encontrar mecanismos para favorecer que estos jóvenes puedan tener canales de movilidad social. Me van a decir, no, pues es que son las becas, ¿no? Que nos encanta en la educación decir que necesitamos becas. Y tú sabes que tú y yo hemos tenido la oportunidad durante muchos años de pensar en las becas y de pensar para qué sirven las becas. Y la verdad es que las becas funcionan, pero las becas no son todo. Es decir, yo le puedo dar dinero a todo el mundo, pero si no tengo espacios universitarios, ¿no?, para que entren, pues no va a haber dónde cristalizar la beca, ¿no? No hay cómo cristalizar la beca. Tú sabes que yo tuve la fortuna de dirigir el programa de combate a la pobreza que se llama Progresa, Prospera, Oportunidades, y en Tabasco tú y yo trabajamos esto con mucha fuerza cuando eras el responsable de la educación media superior, porque déjenme contarles que yo llegué a ver a Emilio y le dije, oye, ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta que los jóvenes que tienen la beca de secundaria no le están cristalizando en prepa. Y quisiera ver cómo le hacemos. Y Emilio me dijo, no, pues mira, hacemos una promoción en las secundarias y vamos a recordarles que pueden entrar a la preparatoria con su beca que ya traen, y vamos a abrir espacios a través de telebachilleratos comunitarios y cosas por el estilo. Y entonces, la pregunta es, ¿por qué tantos jóvenes no entran? Una de las razones son los aprendizajes. ¿Por qué? Porque como en el bachillerato no están alcanzando los aprendizajes que deseamos, pues no están pudiendo llegar. Entonces, en el bachillerato estamos encontrando otros 2 problemas. Uno, la cobertura del bachillerato está parada. Es decir, no solamente está parada, la matrícula total cayó. Es decir, por primera vez tenemos menos estudiantes de bachillerato, y no es un tema demográfico, dejaron de pasar jóvenes de secundaria a bachillerato. Si discutimos la trascendencia de la educación superior, tenemos que empezar a discutir la trascendencia de las preparatorias, ¿no? Los jóvenes de 15 a 17 que están estudiando bachillerato, ese es el parámetro de edades, a nivel nacional es como de 73%, que es el nivel que teníamos hace 5 años. Tabasco tiene 82%. Tabasco es un buen ejemplo de un estado que está haciendo bien la chamba en términos educativos. Pero además de eso, en el TEC de Monterrey hemos estado apoyando a algunos gobiernos estatales para hacer exámenes de conocimientos fundamentales. Desafortunadamente el gobierno central no ha hecho esta tarea y algunos estados nos han pedido que lo hagamos, tenemos experiencia en eso. Y hemos encontrado 2 áreas preocupantes y las comentamos tú y yo hace 15 días, ¿no? Uno, comprensión lectora. Entonces, si los jóvenes de preparatoria no están teniendo los elementos de comprensión lectora que necesitamos, pues va a estar muy difícil que tengan éxito en la educación superior, ¿no? Va a estar muy complicado. Lo segundo es el pensamiento analítico y el pensamiento crítico, ¿sí? Cuando uno entra a la universidad, uno supone que tiene una competencia cognitiva para análisis y para crítica de lo que le están enseñando, ¿sí? Y esa es la otra área en la que los bachilleratos no estamos trabajando adecuadamente. ¿Cómo logramos? Porque es evidente que ni en China, ni en Estados Unidos, ni en Francia, ni en América Latina, per se el sector público puede lograr este anhelo, ¿no?, rusoniano, ¿no?, de la educación como un elemento de transformación
sin la colaboración. No se ha percibido la importancia de las instituciones privadas en la educación superior. ¿Por qué? Un poco porque se hereda esta percepción de que no somos especialmente relevantes en primaria, en secundaria, en media superior, lo cual puede ser cierto. En esos 3 niveles educativos, la educación privada, la educación que ofrecemos los privados, representa entre el 12 y 15% de la matrícula. O sea, somos pequeñitos, ¿no? Pero en la educación superior no somos pequeñitos. 1 de cada 3 estudiantes está en una institución privada. Y si voy a maestrías y doctorados, esa proporción pasa a 64%. O sea, la formación de posgrados en México, en 2 de cada 3 estudiantes están en una institución privada. ¿Sí? Tu Universidad Olmeca tiene una ambiciosísima, ¿no?, dinámica de los posgrados, ¿no?, como la tiene la mía. Entonces, decir que la educación pública es gratuita es una falta de verdad. Las familias hacen un esfuerzo por pagar esa educación también, donde los recursos públicos no son suficientes. Primer tema. Segundo tema. Claro que también es cierto es que muchas jóvenes que optan por nosotros lo hacen por 2 razones. Uno, por cierto prestigio de calidad, que puede estar o no sustentado, espero que sí esté sustentado. Pero lo segundo, porque ofrecemos carreras que son mucho más pertinentes que otras, ¿no? Tenemos afortunadamente mucha más agilidad para crear programas atractivos. Eso sería lo segundo que debo señalar. Lo tercero es, y voy a pasar al tema que tú señalabas, ¿por qué el canal de progreso que implicaba la educación superior ha entrado en una etapa de cuestionamiento, ¿no? Hay 2 trabajos muy bonitos que yo sugiero que nuestra audiencia que está interesada pueda leer. Uno lo escribió el doctor Rodolfo Tuirán, precisamente, junto con el doctor Miguel Sekeli, que también fue subsecretario de Educación Media Superior y que Emilio y yo nos brinda su amistad. Y tanto Miguel como Rodolfo escribieron en 2019 un articulito donde decían que la economía mexicana no ha sido capaz de internalizar de manera más productiva el mayor capital humano que tienen los estudiantes que egresan de la educación superior. Y ese es el tema. ¿Por qué la economía mexicana no ha podido aprovechar esta mayor formación de jóvenes? Tenemos un 44% de cobertura, pero esa cobertura es mucho mayor que la del 30% que teníamos hace 10 años, o la del 25% que teníamos hace 30 años, ¿no? Estamos hablando de un gran volumen de jóvenes que tienen educación superior, pero la economía no los está aprovechando en todo lo que pueden. O sea, no todo es responsabilidad del sector educativo. ¿Por qué no los aprovechan? Una parte puede ser calidad, otra parte puede ser pertinencia, pero otra parte puede ser la propia estructura de la economía. Hay un segundo trabajo más reciente que escribió Santiago Levi y Luis Felipe López Calva, en la revista Nexos es de este año, que es un trabajo fascinante. Y uno de los temas que ellos tratan es si la educación ha fracasado. Y ellos dicen, miren, no lo sabemos porque no tienen parámetros de calidad, ¿no? Pero lo que dicen es, en términos de pertinencia, las áreas de matemáticas, ciencias naturales, ingeniería y tecnología ha crecido al doble que la tasa de crecimiento económico, la oferta de egresados de estas carreras, ¿no? Sin embargo, dado que la economía no ha logrado formalizarse a la velocidad que los egresados de educación superior están dejando las universidades, ¿no? Están encontrando los egresados una economía relativamente pequeña, porque no es formal, para aprovechar ese capital humano. ¿Eso qué nos quiere decir? Nos quiere decir que pensar en el futuro de la educación superior no solamente es una tarea de las universidades, ¿sí? No solamente es una tarea de las familias que quieren que sus hijos lleguen a las universidades. Recordemos que casi 3 de cada 10 estudiantes son la primera generación en la educación superior en México, ¿eh? No es una cosa muy... Es decir, nosotros lo que estamos platicando aquí, pues vemos la educación superior como algo bastante normalizado, pero sigue siendo una cosa que solamente 6 de cada 10 mexicanos son la primera generación en su hogar de estar en la educación superior de nuestros estudiantes, ¿no?
O sea, es una cosa muy impresionante eso. Y entonces, no solamente está de las familias o de nosotros, sino también tiene que ver con los sectores productivos y con los sectores de gobierno que regulan la economía, porque la regulación de la economía es la que a veces favorece o no favorece que se formalicen los negocios, ¿no? Un cobro de impuestos excesivo, de regulaciones excesivas, etcétera, etcétera. No es una resolución fácil, no para ninguna manera estoy aplicando una solución fácil, pero sí implica una participación mucho más coordinada de toda la sociedad para pensar el reto de la educación superior. Yo sé que tú tienes consejos técnicos donde participan los sectores productivos del Estado, y eso es muy importante. El TEC tiene un consejo directivo, está hecho de puros dueños de grandes empresas, afortunadamente, ¿no?, que están pensando en esta vinculación que es tan importante. Evidentemente, la aspiración de todo país que encuentra en la educación y a la salud como elementos fundamentales, ¿no?, para consolidar su contexto de vida, pero me refiero específicamente a la educación, es pues llegar a una cobertura del 100%, ¿no? Sería idílico quizá, pero es nuestra intención. A mí lo que me preocupa, diríamos, y creo que nos debe ocupar más que preocupar, es que seguimos siendo las instituciones públicas y privadas acusadas por la sociedad de que lo que egresamos no tiene que ver con lo que requiere la sociedad, porque además la dinámica es mucho mayor y más rápida, porque las instituciones, además, que luego hablaremos de esto, si los programas tienen que ser de 2, 4, 6, 8 años, o cómo tienen que ser, si la educación ya tiene que ser más abierta. Hoy hablamos de microcredenciales, hoy hablamos de que hay empresas, por ejemplo, Amazon y Mercado Libre, que dicen: yo voy a formar a mis empleados porque yo lo que necesito es una respuesta rápida. Y asocio esto, Daniel, con un tema de que, porque tú lo viviste y yo también, al finales del siglo pasado se empezaron a desarrollar a nivel de estados, en esta descentralización impulsada por Ernesto Zedillo, el tema de las CUEPes famosas, ¿no? Estos comités para la planeación de la educación superior. Yo no puedo hablar mal de esto porque en un momento determinado yo tuve dos responsabilidades, una con la profesora Graciela Trujillo, que era la presidenta de nuestra Junta de Gobierno, que era secretaria, y luego la segunda ocasión, en donde primero, en esa primera etapa se trató de contener, ¿no?, una especie como de muralla china, de que entraran esquemas y que fortalecieran lo interno, lo cual tuvo sus puntos buenos, pero también sus puntos negativos, evidentemente. La otra es que después, la segunda ocasión, encuentro ya un esquema en donde pues todo lo que venga lo vamos a autorizar. Y la CUEPes, o las CUEPes, y no me refiero solamente a Tabasco porque conozco de otros casos, se han convertido en un autorizador de reboes. Escuchamos mucho, las carreras que se requieren para el futuro no las estamos ofreciendo hoy. Y la pregunta es porque tú y yo vivimos el tema de la implementación de las universidades tecnológicas con este nivel 5, y yo me acuerdo que hacíamos hoy, le llaman muy estilizamente, focus group de papás que decían: no, espérense, yo no quiero esa carrera, yo creo que mi hijo sea abogado, que sea economista, que sea doctor. Todo ese tema, ¿cómo asociamos esta visión de futuro con una estructura que no está caminando en esa misma dinámica? Esto de las estructuras tan rígidas que tiene el sistema educativo, en la literatura se llama la gramática escolar. ¿Qué es la gramática escolar? Entonces, ¿cómo nos organizamos? Nos organizamos en grupos, nos organizamos en asignaturas, nos organizamos en una malla curricular que tiene ciertas horas, y esa estructura mucha gente la critica y ha tratado de romperla. Lo que es sorprendente es que tiene 100 años y ahí sigue la estructura de la gramática escolar. Alguna ventaja debe tener, ¿no? Hay toda una serie de literatura que dice que permite estructurar, que permite homogeneizar, etcétera, etcétera, aunque por otro lado tiene rigideces que impiden el cambio rápido que estamos planteando. Segundo, ciertamente estamos en un mundo en que cada vez entendemos más que el trayecto educativo puede ser mucho menos estructurante, seguir la gramática escolar, y tenemos que encontrar formas más flexibles de entradas y salidas. El mecanismo de microcredenciales, para quienes nos están escuchando, es un sistema en el que uno estudia ciertos contenidos, obtiene a cambio una credencial o una medallita, ¿no? Un distintivo. La está guardando en un banquito, ¿no? En su cuenta, ¿no? Su cuenta de créditos
o su cuenta de revalidaciones, o su cuenta de certificaciones. Y esa cuenta de certificaciones, dependiendo del valor que logremos como sociedad armar, ¿no?, le servirá a esa persona para presentarse ante un posible empleador y decir, estas son mis credenciales, ¿no? Lo que hoy en día es un título de licenciatura, de maestría o de doctorado, también va a haber otro tipo de titulitos, ¿no?, que no son certificaciones como tales, sino incluso son digitales, etcétera, etcétera. Bueno, eso tiene un problema, o tiene varios problemas. El primero es que todavía no sabemos cómo hacerlo muy bien, el tener cursos cortos que tengan sentido. Ese es un reto importante. Segundo, este proceso de microcredencialización depende. Ahorita estoy en un estudio con jóvenes de media superior en una cosa parecida. Requiere de mucha automotivación y de mucho autocontrol, porque depende de la gente que el que las demande y el que las cumpla, ¿no? El seguir los cursos cortos, que muchos de ellos son híbridos, no son todos presenciales, etcétera, etcétera, requiere de mucha motivación. Si uno va a Coursera o a estos cursos del MOOC, ¿no?, que son en plataformas abiertas, la tradición, y no se asusten, la tradición es que la tasa de adherencia, de conclusión de estos cursos, no es mucho más alta de que el 50%. Y cuando son muy exitosos es porque son muy cortos, son altamente pertinentes y son fantásticos los cursos, ¿no? Entonces, todavía tenemos que aprender mucho de eso, pero coincido con Emilio que esa es una de las áreas del futuro que no podemos obviar, sobre todo porque habrá muchas personas que desafortunadamente tendremos que volver a aprender cosas para poder seguir siendo pertinentes en la sociedad, ¿no? Ahora, esto se da en un marco de regulaciones, ¿sí? De regulaciones que les cuesta muchísimo trabajo cambiar. Y cuando cambian no siempre es para bien. Por ejemplo, este tema de las microcredenciales, deberíamos tener un marco nacional de cualificaciones para empezar a entender cómo vamos a meter esas microcredenciales. Yo tengo en educación como 20 años trabajando, ¿no? Y antes me dediqué a la pobreza y antes me dediqué a la demografía, ¿no? Pero el tema del marco nacional de cualificaciones yo lo vengo escuchando desde principios de este siglo, 20 años, más de 20 años. Y es la fecha que no lo tenemos. No es fácil, ¿eh? Pero 20 años México debería tener la capacidad de tener un marco nacional de cualificaciones. Ese es uno de los puntos que están en la nueva Ley General de Educación Superior, pero que no se ha logrado concretar. Ahora, esa Ley General de Educación Superior nueva tiene cosas muy buenas, yo las felicito, tiene cosas medianamente buenas y tiene cosas que hacen muy complejos los procesos. Emilio trató el tema de los permisos para los particulares, ¿no? Déjenme darles una noticia. La anterior ley, que era de la ley de los años 70, evidentemente era una ley vieja, era una ley donde la participación privada en la educación era como del 15%, ¿no? Ahora es del doble. O sea, había que reconocer que había un cambio fundamental. La ley general, la ley de educación superior, que era una ley de coordinación de la educación superior de los 70, de los años 70 del siglo pasado, era para una matrícula de como 1,5 millones de estudiantes. Hoy en día tenemos más de 5 millones de estudiantes, ¿no? Entonces, sí se necesitaba un nuevo marco legal. ¿Saben de cuánto pasó la normatividad para los privados de una ley a otra? Pasó de un párrafo a varios capítulos completos de la ley, ¿sí? De un párrafo a cientos, si no es que miles de palabras, ¿no? Ahora, no todas esas palabras son inútiles. El problema está en que el problema de calidad de la educación de los privados tiene muchas complejidades. Hay muchísimas instituciones privadas que ofrecen servicios de carrera, ¿sí? Que ofrecen títulos y lo hacen sin un permiso que, para quien no lo saben, se llama Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, un REVOE, que es lo que señaló Emilio, ¿no? Bueno, ese permiso para poder dar servicios lo otorga la autoridad educativa, puede ser federal o puede ser estatal, ¿no? Ahora, estas universidades, por llamarlas de alguna manera, voy a llamar a las instituciones de servicio privado, que se dicen universidades y que ofrecen estos servicios sin el REVOE, son el problema. Y entonces toda esta normatividad se hizo para ellos. Pero ellos nos dicen lero, están fuera de los REVOEs, ellos tendrían que cerrarlos.
¿Por qué? Porque no tienen siquiera el permiso, no les importa el permiso, son los informales, funcionan fuera de la formalidad, ¿no? Entonces, a los formales nos ponen una tonelada de regulaciones, ¿no?, para operar, y a los que, ¿por qué? Porque hay que cuidar la calidad, pero la calidad que hay que cuidar, que es la de los que no están en la formalidad, nadie la sigue controlando, ¿no? A menos de que vayan a cierren esas escuelas, lo cual tú y yo, Emilio, conocemos comunidades enteras donde uno llega y dice, wow, aquí la educación superior es fundamental, si nada más que nadie tiene permiso para ofrecerla. Primer tema. Segundo tema, ¿sí? Está muy bien que vigilen la calidad de los particulares, nada más que esa preocupación por la calidad no es homogénea para todo el sistema educativo. La autoridad está muy preocupada de los particulares, pero no se le ocurre voltear a ver a los que no son particulares, ¿no? Y hay todo un sector que son las universidades autónomas que se rigen por su propia ley. Y uno confía que sus juntas de gobierno, sus rectores y sus comités de calidad estén cuidando la calidad de la educación, ¿no? Uno espera que suceda eso. Tercero, hemos desarrollado instituciones como son estos consejos de planeación, que originalmente tenían la razón de ser instituciones o cuerpos de coordinación, ¿sí? A mí me preocupa mucho esta tendencia que señala Emilio, de que ahora son quienes deciden quién abre una carrera o no. Sí, el sector privado, cuando abre una carrera, corre un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, abre una carrera, contrato personal, destino instalaciones, pero si mi carrera no tiene calidad, no tiene pertinencia, no va a tener matrícula. Y esa inversión que yo hago desaparece. Porque yo no puedo forzar a nadie a que entre a la carrera que yo quiero. ¿Por qué? Porque un privado no tiene esa capacidad de hacerlo, porque no nos corresponde, ¿no? Entonces, a mí me sorprende que alguien decida o no si un privado abre o no una carrera, ¿no? Así como me sorprende que discutamos si hay que abrir o no una carrera de una institución pública. Pues la institución pública sabrá, sus autoridades sabrán si quieren o no abrir una carrera. Yo creo que el COEPES debería ser más una instancia de compartir experiencias, de visualizar cómo respondemos a un problema. ¿Cuál es el problema que tenemos? El problema es que no hay cobertura. Bueno, ¿cómo ofrecemos más lugares, no? Dos, el problema es que no tenemos calidad. ¿Cómo formamos, desarrollamos cursos de capacitación docente para que elevemos la calidad? La calidad educativa depende de dos cosas. Déjenme darles la pésima noticia. La mitad más o menos depende de los aprendizajes previos que los jóvenes traigan de los bachilleratos, las secundarias y las primarias. Eso es el capital cultural, cognitivo que se tiene. Eso ya viene. Nuestro trabajo es con eso que nos llega a las universidades, trabajar. ¿Quién hace ese trabajo? Pues los maestros. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener maestros que tengan más competencias. ¿Más competencias para qué? Para ser mejores maestros, para tener interacciones de aula. Ese es el concepto moderno, ¿no? Que sean relevantes para los estudiantes y les ofrezcan aprendizajes sustantivos. Pero no solo eso, eso implica aprender didáctica de la disciplina, ¿no? No es lo mismo enseñar matemáticas que enseñar historia, que enseñar filosofía, que enseñar cualquier cosa. Es decir, hay una didáctica propia, ¿no? Segundo, junto con esa didáctica disciplinar, cada vez el mundo más, y voy al final de la pregunta que hacía Emilio, requiere y demanda una serie de competencias que empezamos a vislumbrar apenas en este siglo. Yo las traté hace un momentito, ahí se las voy a repetir. Pensamiento analítico, pensamiento creativo, capacidad innovadora, solución de problemas, flexibilidad al cambio, trabajo colaborativo con otros. Es el paquete de lo que se llaman, desafortunadamente, competencias blandas, habilidades socioemocionales. Cualquiera de esas dos es muy mala porque cada vez se vuelven más fundamentales en un mundo que está cambiando muy rápido y donde esos atributos son los que nos permiten a algunos en la vida tener una ventaja comparativa, ¿no? Porque somos capaces de aprender a aprender. Último, el sistema educativo ha generado muchas figuras y Emilio trató una que se llaman los técnicos superiores universitarios. Ese es un esfuerzo del gobierno de México por crear una figura que permita a jóvenes en 2 años de educación superior obtener un título universitario, ¿sí? ¿Son buenos o no los TSUs?
Pues miren, en términos de competencias adquieren más competencias que en el bachillerato, eso es cierto, ¿sí? El problema es que para que tengan empleo tienen que ser reconocidos por el mercado de trabajo. Y el mercado de trabajo, cuando uno va y entrevista a los empresarios, lo primero que dicen es: yo no he escuchado a los TCUs. Conocen a los CONALEPs, conocen a los CECITES, ¿no? Que generan técnicos profesionales, ¿no? Pero cuando uno llega con los TCUs, a menos de que uno esté en una zona especialmente clara, ¿no? No se da mucho ese reconocimiento de esta figura, ¿sí? ¿Qué ha pasado entonces? Que las universidades tecnológicas lo que han hecho es dar el título de TCUs y incorporarlos a las ingenierías para que en 2 años hagan con el título de ingenieros, ¿no? De vuelta, ¿es una buena decisión? Yo creo que para los jóvenes es muy buena decisión. Si hay empresas que quieren técnicos, y las hay en muchas partes de México, pues tienen la oportunidad de trabajar ya. Si ese mercado no existe, pues pueden tener su título de ingenieros y buscar espacios con ese título de ingenieros. En todo caso, esas discusiones yo desafortunadamente no las veo en las COEPs. Discusiones como las que estamos teniendo Emilio y yo en este momento frente a ustedes no son la regla, son más bien la excepción. Hay COEPs muy, muy buenas, espectaculares. No diría que son la mayoría, diría que todavía necesitamos una mayor densidad conceptual de nuestras autoridades, tanto privadas como públicas. Así como estoy hablando de tener un esfuerzo compartido de oportunidades de formación continua para los docentes universitarios, que no existe, eso algunas universidades lo hacen, otras no lo hacen, los privados hasta hacemos un gran esfuerzo para hacerlo. Yo tengo que tomar como 10 cursos al año, ¿no? Pero no tenemos una oferta estatal que haga sentido. Bueno, así como está eso, también nuestros directivos deberían tener oportunidades de alcanzar cursos que les permitan comprender los nuevos temas emergentes de la educación superior. Emilio y yo empezamos esta aventura que estamos teniendo ahorita porque coincidimos en un seminario que organizó la Federación de Instituciones Particulares de Educación Superior, la FIMPES, donde un montón de rectores muy avanzados y algunos invitados especiales discutimos ese tipo de cosas. La idea es que este tipo de cosas pudiéramos transmitírselos no solamente a los rectores y las rectoras, sino también a los directores administrativos, a los directores académicos, a los directores de carreras y al cuerpo de docentes, porque eso nos va a ayudar a que todos tengamos una visión, ¿sí? Una estrategia sin una visión clara no se puede tener, ¿no? Ya la táctica es a cada uno la arma con sus herramientas, pero la estrategia sí debemos tener, al menos tratar de compartir mucho más eso. Hoy vivimos un mundo polarizado, no es privativo de México, es en general, y creo que esa polarización no podría estar al margen o ajena en el sector educativo. Me refiero al tema de que la pandemia, diríamos que es un parteaguas, ¿no? Y como bien dijiste tú, y lo señalaba don Jesús Reyes Heroles, las crisis sirven para que te mueras o para que cambies, ¿no? Es un tema irreversible. Pero yo diría que en este contexto del modelo educativo, tenemos también, haciendo una paráfrasis de lo que el presidente de la República establece cotidianamente, conservadores y los que quieren ser transformadores. Y la pregunta es porque, y aquí en la universidad lo hemos visto y seguramente en el TEC, que tiene tanta experiencia en esos temas, hay algunos que dicen, no, es que la educación tiene que ser presencial, es que la educación tiene que ser un maestro cara a cara con sus estudiantes, bueno, a lo mejor lo híbrido, sincrónico, asincrónico, pero el tema digital es otro componente. ¿Hacia dónde va la educación en el futuro? ¿Cómo logramos que esta percepción, que además no la descalifico, de los que quieren que la educación sea como históricamente se ha manejado y los que pensamos en un momento determinado que tenemos que transitar otros modelos, tiene que ser? Porque me parece que además ahí está el quid del asunto de cómo ir transitando en una política pública que no solamente surja del gobierno, sino también de la sociedad civil, de las propias instituciones de educación, es cómo podemos subir puntos en el tema de la cobertura. La oferta educativa nacional ha aumentado principalmente por opciones no presenciales, ¿no?
Algunas son híbridas, otras son 100% no presenciales. Ahora, lo no presencial puede ser sincrónico o no sincrónico. Y entonces, un curso MOOC, por ejemplo, no es sincrónico. En general, están abiertos y uno lo toma cuando quiere. Y la pregunta es, ¿en qué esquema debes tener esto? Puedes tener un sistema no sincrónico, pero con facilitadores que estén de apoyo, como tutores que te estén apoyando. Esa es una opción. Otra es que sea sincrónico, con o sin facilitadores. Esa es otra opción. Otra que sea sincrónico o no sincrónico, pero híbrido, que implique que algunas sesiones las tengas que tener presenciales, ¿sí? Otra es que sea presencial con algunas posibilidades de trabajo híbrido, como son las aulas invertidas, ¿no? Donde tú tienes la presencialidad, la gente regresa a estudiar algo en su casa y la discusión presencial ya no es la formación de aprendizaje, sino la discusión de la presencia, del aprendizaje autodirigido, ¿no? Es decir, hay muchas formas. Y lo que les estoy diciendo seguramente muchos de ustedes me dirán, no, ya hay otras 10 o 20 más, muy probablemente, ¿no? Ahora, como cualquier proceso, al final del día depende de la calidad de la interacción que tú puedas establecer. Es decir, después del COVID, revaloramos muchísimo regresar a las escuelas, ¿no? Muchísimo. Y yo creo que les decía pues sí, sí es cierto, pero tampoco idealicemos que las interacciones presenciales son magníficas, porque las pruebas como PISA nos dicen que tampoco tenemos grandes aprendizajes, ¿no? Es decir, no nos hagamos tontos, ¿no? Una cosa es la presencialidad y otra cosa es que la calidad de la presencialidad sea buena. La calidad de la presencialidad depende de qué tantas competencias tienen los docentes. Y esas competencias que tienen los docentes dependen de dos cosas principalmente. Uno, la motivación, y dos, la preparación, ¿sí? Bueno, la motivación uno puede o no cultivarla, pero la preparación sí la puedes cultivar. Y esa se da con cursos de formación continua docente, ¿sí? Punto, no hay otra. Ni siquiera la formación inicial, porque está demostrado que una vez que entran los docentes a dar clase a cualquier nivel, en los primeros 3 años es donde adquieren las virtudes y los vicios que va a desarrollar a lo largo de su vida. 3 años, ¿eh? Entonces, ahí requieres mucho trabajo de formación continua. Lo mismo sucede en la educación no presencial. Yo les digo, yo doy un curso no presencial, sincrónico, lo mío sincrónico, y tengo un montón de tutores. Lo que facilita es que tengamos un montón de actividades autodirigidas, ¿no? Ensayos, discusiones. Yo tengo foros de discusión, ¿no? De cada semana, y discutimos cosas. Hay herramientas para hacerlo, hay encuestas que hacemos durante el curso, hay análisis que tienen que traernos cada semana. Eso requiere mucho esfuerzo de interacción no presencial, pero al final del día interacción, ¿sí? ¿Qué pasa? La educación requiere de dos cosas. Uno, la exposición, la presentación, etcétera, etcétera, es importante. Pero realmente lo que favorece el aprendizaje profundo, Emilio, es lo que se llama la retroalimentación. La retroalimentación tradicional es la calificación. Pero ese es importante, el examen, ¿no? Entonces yo te regreso tu examen lleno de marcas y esa es la retroalimentación que te doy a tus aprendizajes, ¿no? Esa es importante, pero no es la fundamental. La fundamental es la retroalimentación que recibes de tus tareas y evidencias y participaciones cotidianas en clase. Y eso es lo que hay que hacer en la educación no presencial, ¿sí? ¿Cómo creas mecanismos de interacción que faciliten la retroalimentación del estudiantado para saber si están o no aprendiendo lo que están aprendiendo y se cuestionen si están aprendiendo lo que se quiere que se aprendan? Y segundo, si son capaces de retrotraer los aprendizajes que han adquirido para enfrentar nuevas circunstancias, que es el aprendizaje profundo, ¿no? Bueno, eso es lo mismo si es presencial o no presencial. Se vuelve más complicado en lo no presencial porque hasta ahora no tenemos la misma experiencia que tenemos en la presencialidad. Sí, tú y yo somos maestros y hemos sido maestros por poquitos años porque somos muy jóvenes, pero somos maestros. Y hemos adquirido herramientas para el manejo de grupo, ¿no? Hacemos preguntas, hacemos lo que se llama, en inglés se llama el cold call, ¿no? A ver, ¿quién me puede responder esto? Y a quien le preguntas es el pobre que no levantó la mano.
Porque el que levantó la mano seguramente tiene algún tipo de respuesta, lo que te importa es el que no levantó la mano. ¿Cómo haces que participen todos? Esos son trucos del oficio, vamos a decirlo así. Y eso se gana con experiencia y con formación continua. Bueno, lo mismo sucede en la educación no presencial. ¿Qué veo para el futuro? Para contestar, ya me eché mi pregunta, ¿qué veo para el futuro? Veo un creciente uso de modelos híbridos, ¿sí? Veo un creciente uso de herramientas tecnológicas para promover la interacción no presencial, ¿sí? Veo el uso de instrumentos virtuales que permitan subsanar problemas de infraestructura, especialmente en la educación tecnológica, ¿no? Tú no puedes tener robots de décima, doceava, quinceava, quincuagésima generación en todos los talleres de todas las universidades, pero sí puedes tener realidades virtuales donde puedas incorporar el manejo de estos robots como si fuera película de ciencia ficción, ¿no? Y sí veo eso, pero también veo la necesidad de que los docentes desarrollemos competencias que nos permitan incorporar en nuestro trabajo cotidiano esos mecanismos de interacción. ¿Eso qué implica? ¿Sí? Eso implica mucho tiempo que debe ser pagado para dos cosas. Uno, para tener cursos de formación continua, y dos, para poder actualizar nuestra planeación didáctica que hasta ahora hemos hecho para una clase presencial, espero que la hayamos hecho, ¿no? Para una clase no presencial. Cuando doy el semestre de invierno o de verano, doy clase todos los días, ¿no? Durante 5 semanas. Cuando doy los semestres primavera-otoño, como ahora, doy 2 clases durante 30 semanas. Bueno, cada clase dura 2 horas. Para que yo tenga esa clase de 2 horas, yo tengo que prepararla 3 horas. ¿Por qué? Porque tengo que estar inventando encuestas, tengo que estar inventando mentis, tengo que estar inventando debates, tengo que estar inventando actividades virtuales que tengan aprendizaje sustantivo para ellos, ¿no? Eso es todo un montón de trabajo previo a la clase. Evidentemente, conforme avancemos, esto se va a normalizar y tendremos ya el aprendizaje de oficio que se necesita, ¿sí? Pero es inevitable, la tecnología va a estar aquí, la tecnología no es la solución, la tecnología no es más que una herramienta, ya había que aprender a usar la tecnología. Ahora, un tema que no tenemos todavía resuelto es cómo desarrollas estas habilidades no cognitivas básicas, ¿no? O no profesionales, lo que señalé, pensamiento crítico, pensamiento analítico, trabajo en equipo, en una realidad virtual, ¿no? O una realidad no presencial. Por ejemplo, en mi clase, 200 alumnos, yo tengo que armar algo así como 25 o sí, como 28 equipos para que tengan equipos entre 6 y 7 alumnos. Nunca escojo un grupo que sea todos del mismo campus, sino que aprendan a trabajar en equipo a través de la virtualidad, ¿no? Y tienen que hacer 5 actividades en equipo y son por azar, ¿eh? ¿Por qué? Porque uno no trabaja con quien quiere, uno trabaja con quien llega, ¿sí? Entonces, el trabajo en equipo no es, no, pues yo voy a trabajar con Emilio porque Emilio es mi amigo y es una gente a la que yo admiro y reconozco. Pues sí, eso es bien fácil, ¿no? El problema es cuando Emilio tiene que trabajar conmigo y piensa que soy un tonto y que tengo un humor de los 1000 demonios, lo cual también es cierto. Entonces, eso es muy complicado y eso tienes que enseñarlo. No lo enseñas en una clase de, miren, para trabajar en equipo, no, eso no se enseña, eso se practica, ¿sí? Bueno, hay que tener bases, pero se practica. Y esa práctica no la puedes hacer más que incorporando esto en un concepto. Odio este concepto, la transversalidad, y yo fui de los que lo escribí en currículos, ¿no? Perdón, no lo vuelvo a hacer. Incorporándola en la esencia de lo que haces todo el tiempo. Es como, hay una discusión, ¿damos una clase de habilidades socioemocionales, un curso especial, o lo incorporamos en nuestro trabajo cotidiano? Lo que está demostrado es que lo segundo es mucho más eficiente, ¿sí? Pero cuesta mucho más trabajo. ¿Por qué? Porque implica, cuando estoy dando mi clase de evaluación de política pública, ¿no? Incorporar en mi evaluación de política pública prácticas de resiliencia, prácticas de trabajo en equipo, prácticas de autocontrol, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es fácil, pero se puede. El Tecnológico de Monterrey tiene un instituto para la educación del futuro, ¿no? IFE se llama. El futuro de la educación se llama. Así es, el IFE, ¿no? Y el doctor Escamilla, que es el que lo coordina, estableció un elemento que me parece interesante y que tiene importancia para nosotros, Daniel, porque desde hace ya
más de un año, creamos en nuestra institución una escuela de educación permanente y a lo largo de la vida. Y esto es obviamente pues un tema que a nosotros nos interesa mucho porque si bien es cierto que en América Latina todavía no tenemos estos procesos de envejecimiento tan marcados como en Europa, en Escandinavia y toda esa parte, pero estamos ahí. ¿Qué opinas de esto, Daniel? Yo creo que el doctor Pepe Escamilla tiene mucha razón en destacar la necesidad de pensar en los aprendizajes a lo largo de la vida, ¿sí? Ahora, tú y yo hemos tenido la fortuna o desfortuna de conocer algunas interpretaciones de esto en el aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? A ver, la etapa más importante de la formación de nuestro cerebro es entre los 0 y los 3 años, lo que se llama el desarrollo infantil temprano y la educación inicial, ¿sí? Bueno, este país está reprobado. Y los que estamos en esta plática y que hemos logrado entrar a la Universidad Olmeca o al TEC de Monterrey o la educación superior, es por mucho azar, porque nuestros padres y nuestras madres no tenían mucha idea de qué tenían que hacer para que nuestro desarrollo infantil temprano fuera adecuado, ¿no? Quizá alguna nos daba de amamantar, alguna jugaba con nosotros o nos leía por pura casualidad, ¿eh? Hoy en día tenemos toneladas de conocimiento de qué hay que hacer para que las sinapsis peguen como Dios manda, ¿no? Y en cantidades industriales. Un niño con un desarrollo infantil temprano adecuado frente a un niño con un desarrollo infantil no dañino, pero no el más positivo, la diferencia cuando entran a la primaria puede ser de 3 o 4 años en términos de capacidad cognitiva. Ahí ya quedaron marcadas las diferencias sociales por la vida, ¿sí? Entonces, primera tarea, hay que trabajar mucho en desarrollo infantil temprano. Punto. Y educación inicial. Esa es la gran asignatura pendiente de México. Y podemos hacerlo ahora porque con el cambio demográfico tenemos menos niños chiquitos, ¿no? Hoy en día la población de niños pequeños en México es como de un poco más de 9 millones y eso debería ser posible que un país como México haga cosas interesantes. Porque además hay muchas cosas interesantes que ya se sabe que sirven. Ahora, lo que sigue, que es el preescolar, primaria, secundaria e incluso hasta el bachillerato, yo me imagino y quiero seguir pensando que son la formación estructurante del conocimiento. Y la formación estructurante del conocimiento debe seguir siendo, desde mi punto de vista, realizada con cierta estructura, ¿sí? Estos elementos de transversalidad, etcétera, etcétera, que luego estamos viendo para primarias, secundarias y bachilleratos, vamos a ver cómo sale, ¿sí? Creo que se hizo con poca evidencia científica detrás. Y mi apuesta, desafortunadamente, es a que no va a ser muy positivo. Porque yo lo viví cuando me tocó hacer una reforma curricular, fui muy cuidadoso en tratar de no mover demasiado los elementos disciplinares, porque tiene una razón de ser los elementos disciplinares. Ahora, cuando llegas terminas esa parte de conocimientos estructurantes, es cuando se abre la posibilidad de escoger qué puedes hacer en la vida. Ahí viene un segundo problema. Cuando nosotros decidimos un currículum, estamos estableciendo qué es lo que sirve. Ahora, uno esperaría que ese currículum no lo hiciéramos ni tú ni yo, por muy abusados que seamos, ¿eh? Sino que lo hagan expertos con la participación de quienes van a aprovechar eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo hago un currículo de ingeniería, pues espero tener en mi mesa no solamente a ingenieros, no solamente a pedagogos, sino también a los empleadores de los ingenieros, que me digan qué van a necesitar, ¿no? Y debería tener un par de futurólogos que me digan qué vamos a necesitar en el futuro, ¿no? Pero bueno, ese es un primer punto. Segundo, tú dices, vamos a hacer tracks separados. Bueno, hacer tracks separados no es fácil. Es lo que hay que hacer. Yo coincido con Pepe Escamilla. Es lo que hay que hacer, pero no es fácil hacerlo. ¿Por qué? Porque tú dices, a ver, tú puedes entrar en cualquier momento a aprender alguna cosa. No, porque necesitas algunas bases para poder aprender esas cosas. Entonces, hay que ser cuidadosos en qué tanta motivación tienes para que todo sea armable. No todo es armable en el mismo momento, ¿no? Tú y yo conocemos de economía, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, voy a estudiar microeconometría. Está muy bien, pero antes de estudiar microeconometría tienes que tener las bases microeconómicas. Punto. No puedes estudiar microeconometría sin bases microeconómicas, ¿no? O no puedes estudiar macroeconomía sin bases de cuentas de cálculo básico, ¿no? Por decir alguna cosa. Bueno, esas cosas hay que calibrarlas bien.
lo que sí puedes hacer es romper la secuenciación y la obligatoriedad de periodos específicos para decir, mira, la secuenciación es más flexible, las optativas son mucho más grandes, ¿no? Por ejemplo, yo dirigí la maestría de economía aquí. La maestría de economía aplicada tiene 14 materias. Mi dolor de cabeza es que solamente tenía yo 3 optativas. Yo lo que quería tener era 7 optativas. Tener un tronco y 7 opciones. Hay más 7 opciones que se pueden tomar en diferentes momentos. Eso es un poco lo que estamos pensando. Segundo, tienes que tener cursos para después, para cuando tengas que regresar, ¿no? Cuando tengas que regresar, tú y yo tenemos que regresar a tomar ciencia de datos, ¿no? Para estar al día y a la vanguardia. Bueno, que haya un curso de ciencia de datos básico, intermedio, avanzado, que nos permita aprender. Tercero, que esa oferta sea articulable con nuestras vidas. Tú y yo tenemos que trabajar y tenemos que llevar nuestros ingresos a nuestros hogares. Entonces, no podemos estar en horarios que contrapongan contra mi trabajo, ¿no? ¿Va a significar esfuerzo? No, sí, eso no, nadie te va a dar gratis la credencial. Eso no deberíamos usarlo, ¿no? Sino que sí tengas aprendizajes fundamentales. Déjame darte una pésima noticia. Por ejemplo, hay muchas empresas que frente a la rigidez del sistema educativo ya inventaron sus propias universidades. Nissan en Aguascalientes tiene su universidad. ¿Le importa tener un Revoe? No. ¿Por qué? Porque le importa es formar a sus técnicos para que hagan carrera en Nissan. Lo mismo están haciendo muchas empresas en Monterrey, o en Querétaro, en Guanajuato, en Aguascalientes, en Chihuahua, en Coahuila. Lo que tenemos es un gran reto que es encontrar cosas que sean, mecanismos que sean pertinentes, mecanismos que sean eficientes y mecanismos que le den valor agregado a las personas que participan en ello. Esto, como les digo, no es fácil, pero no podemos quedarnos inmovilizados en tanto sabemos todo, sino que hay que empezar a trabajar en esto. ¿Qué nos va a pasar? Pues esperemos que si lo hacemos con la evidencia posible, vamos a ir construyendo en un periodo relativamente corto lo que tenemos que hacer. Es como, incluso dentro del currículum normal, con estructuras de 3 años, 4 años, etcétera, etcétera, todas las universidades estamos hoy en día en un proceso de revisión del modelo educativo, ¿no? Para permitir más flexibilidad, más experiencia enriquecedora, más práctica directa de los estudiantes, más resolución de problemas, más realización de proyectos, más autoaprendizaje, más desarrollo de competencias no cognitivas tradicionales, más desarrollo de competencias más allá de lo profesional. ¿Por qué? Porque eso es lo que sabemos que le da valor agregado a nuestros estudiantes. Y eso sin tocar la gramática escolar que tenemos hoy en día. Lo que estamos planteando es cómo trastocamos la gramática escolar, ¿no? Y eso, pues, es una tarea que ojalá haya más instituciones como nuestro Instituto para el Futuro de la Educación que permita ir compartiendo en el país todo esto. Hay pocos grupos de esto, desafortunadamente, en México. La UNAM tiene un instituto de educación no presencial, ¿no? La Universidad de Tamaulipas y de Nuevo León tienen institutos de este tipo de cosas también, pero quizá la agenda que tenemos es más una de instrumentos, ¿no?, que de visión de modelo. Y eso es lo que en el TEC estamos buscando, una visión de modelo educativo. Pues, Daniel, ha sido un placer platicar contigo, porque esto para nuestra comunidad, para nuestra institución, pues ayudará a entender pues por qué intentamos transitar a esto que tú has delineado de manera muy puntual, y sobre todo porque pues el futuro de la educación superior es un futuro que no está hoy presente, sino que es algo que tenemos que construir. Y nosotros hemos cambiado nuestra percepción seguimos siendo raíz de sabiduría, pero queremos ser la universidad del futuro hoy, y todo lo que nos has planteado, pues creo que nos ayuda para entender, y creo que mis compañeros que trabajan en esta institución, educativos, administrativos, estudiantes, al escuchar esto que tú nos has compartido, pues entenderán el por qué estamos tratando de transitar, como ya lo ha hecho esta institución en la que tú trabajas, que es un referente, y lo dije al principio, para la educación en general, el Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias, Daniel. Te agradezco muchísimo, Emilio, y en especial agradezco muchísimo a la comunidad de la Universidad Olmeca el que me haya hecho el favor de poder compartir con ustedes estas perspectivas. Gracias, Daniel. Muchas gracias por estar con nosotros en nuestro nuevo episodio de la 6ª temporada de Diálogos con la Universidad
de la comunidad de la Universidad Olmeca. Muchas gracias y hasta la próxima. Universidad Olmeca. Raíz de sabiduría.